Las grandes ciudades americanas siempre han fascinado por su tamaño y constituyen una puerta abierta a los universos de ficción. Bajo la mirada de los artistas, Nueva York se convierte en Metrópolis o bien en Gotham City, un espacio de personalidad única, a la vez real e imaginario. El lugar donde viven los superhéroes. Batman, Superman, Spider-Man. Tantos héroes urbanos, extremos, diferentes, en los que se cristalizan nuestros miedos y nuestros ideales. Desde hace algo más de medio siglo, estos extraños personajes parecen ser los guardianes de América. Sus aventuras llegan a un público internacional que ha sabido reconocerse en los valores y en los sueños que ellos encarnan. Creo que la diferencia entre un héroe y un superhéroe está evidentemente en la palabra super. Creo que en los superhéroes hay un poderoso elemento de realización de nuestros deseos. Un cierto aspecto mágico y onírico. Ya sabe, ¿qué haríamos si pudiéramos mover montañas? ¿Qué haríamos si pudiéramos volar? Supongo que esto se relaciona con el tipo de fantasías que la gente ha tenido desde hace mucho tiempo. Incluso podría relacionarse con la forma en que los griegos y las civilizaciones antiguas veían a los dioses, como personas que tenían forma humana, pero que eran superiores en todos los sentidos a los seres humanos. Superman! General, would you care to step outside? Los superhéroes son como una nueva mitología moderna que se expande hasta asimilar todo tipo de formas de ficción, incluyendo el misterio, la ciencia ficción, la magia, el mito. Todas esas cosas se han unido en los superhéroes, y esa es una de sus grandes cualidades, en cuanto que es lo que atrae a la gente. Eso y el hecho de que estén situados con todos sus elementos en nuestro mundo urbano moderno, donde tenemos que suponer que el presidente en el mundo de Superman es el mismo presidente que tenemos en nuestro mundo, y que hay los mismos programas de televisión y la misma música popular. Todas esas cosas existen, coexisten. Y eso nos hace sentir que tenemos algo en común con los personajes. De modo que cuando ese personaje entra en su segunda vida, en su alter ego, haga lo que haga, está en nuestro mundo. Big one's just as strong as Superman. If you've only seen the first part, you haven't seen the best part. La historia de los superhéroes está estrechamente ligada a la de un medio, el del cómic americano. Desde su nacimiento en la segunda mitad de los años 30, estos fascículos impresos en color son el teatro de sus aventuras y han pasado por todas las etapas de la evolución del género hasta llegar a nuestros días. Auténticas estrellas de papel, cada personaje está unido a una editorial particular y a la manera de las estrellas de cine contratadas por los grandes estudios de la Edad de Oro de Hollywood. Algunas de las editoriales más poderosas, DC, Comics y Marvel Comics, cada una con su propia personalidad y sus propios héroes, continúan siendo las más célebres desde entonces. Todo forma parte del lenguaje de los cómics. Cuando lees un cómic y ves a un tío volar con una capa y una malla roja y azul, estás aceptando algo increíble. Estás asumiendo que eso ocurre en el universo de los superhéroes, que eso es normal. Y tiene gracia que cuando lo tienes delante,
Cuando vas a una convención de cómics y ves a alguien que va vestido así, esa aceptación de lo increíble desaparece rápidamente. Ves que esa persona tiene un aspecto ridículo. Pero eso demuestra la fuerza de la imaginación del lector. Su capacidad de decir, no, está bien, esto es de lo más normal. La gente va por ahí con capa, no hay ningún problema. Pero por otra parte, eso es lo que ocurre con todas las grandes obras fantásticas. En una historia de Superman nadie se cuestiona el hecho de que lleve esa capa y que siempre esté ondeando a sus espaldas, aunque esté sentado en una habitación. Es parte de ese mundo. Y la gente lo acepta, porque como dijo una vez un director de Broadway, el público quiere amarte. La gente, los lectores, quieren disfrutar de esto. Es como un código, ya sabes. Cuando ves al malo, lleva la cara cubierta. Cuando ves al bueno, tiene esa mandíbula, esos dientes, ese pelo. Son todo códigos, cosas que captas visualmente al instante sin tener que leer. Puedes decir, este es el bueno, este es el malo. La mayoría de los europeos con los que hablo dicen, esos cómics americanos con los disfraces raros atravesando paredes, qué tontería. Y lo que hago, lo que intento hacer es decirles, vale, bien, es una tontería, pero pensemos por un momento que eso es real. Es una tontería, pero supongámoslo. Y vamos a jugar, a seguir ese juego. Es como un sueño, como una fantasía. Eso es lo que provocan los superhéroes. Despiertan al niño que tenemos dentro, a ese niño que busca al héroe. Y si va disfrazado, eso le hace diferente a todos los demás. Y si tiene músculos, tú quieres tener músculos. Y si la chica tiene pechos y tiene un tipo increíble, tú quieres eso, te gusta, lo aprecias. Y si dices que a ti eso no te pasa, estás mintiendo, lo siento. Te encanta, ¿vale? Eso es lo que provoca. Si quieres una historia seria, lo haces de una forma diferente. Aquí cabe todo. Aquí cabe todo. Para mí, los cómics son el ejercicio de ese lado de mi personalidad que busca la fantasía. ¿Por qué le gustan a la gente los superhéroes? Creo que es por diferentes razones. Creo que si eres joven y te gustan los superhéroes es, y jamás insistiré lo suficiente, por esa sensación de tranquilidad, curiosamente, de seguridad. Para mí de pequeño Superman tenía la cualidad de ser casi real, más real que Santa Claus en muchos sentidos, por lo que representaba, y creo que representaba algo muy americano, pero también algo paternal. Para un chico que se había criado en una familia donde el padre siempre estaba por ahí bebiendo, era bueno saber que había ahí un tipo estable que se encargaría de todo. Así que esa fue una de las razones por las que me metí en los cómics. Para crear un mundo en papel sobre el que pudiera tener algún control. En el mundo moderno, la gente se siente cada vez más impotente a nivel personal. Vivimos en un mundo sobre el que no parecemos tener ningún poder. Parece que el mundo gira sin control.
No está claro quién está al mando, pero cuando llega un superhéroe, todos sabemos quién está al mando. Por eso creo que necesitamos reafirmar el poder personal en un mundo que nos sobrepasa. Batman. Creo que no es casualidad que las mejores historias de superhéroes se desarrollen en un entorno urbano. Hay algo en esa estética rígida, cuadriculada, casi carcelaria de la ciudad moderna, que funciona muy bien con una figura atlética saltando libremente de aquí para allá, completamente libre de la gravedad, atravesando paredes y todo eso. Sí, funciona maravillosamente. Recuerdo la primera vez que fui a Nueva York. Fue asombroso ver todo el Bajo Manhattan, ver los depósitos de agua, esos depósitos cilíndricos encima de los edificios, igual que los que había dibujado Steve Ditko en Spider-Man. Y pensé, vaya, esto es fabuloso y es real. Utilicé Nueva York como escenario de la mayoría de las historias, porque cualquier tipo de escenario que puedas necesitar lo encuentras en Nueva York. Era un material muy interesante para situar historias. Además, yo vivía en Nueva York, así que me resultaba muy fácil ser auténtico. Podía mencionar el barrio donde estaba ocurriendo algo y sabía que era verdad porque conocía aquellos barrios. Lo que hizo Stan y todos sus coetáneos fue asomarse a la ventana. Todos ellos vivían en Nueva York. ¿Qué mejor escenario que este se puede imaginar? Si quieres que Spider-Man vaya saltando entre rascacielos, en Nueva York hay de sobra. Si transformas mentalmente los edificios en un entorno natural, serían cañones y valles. Por eso tienes esa sensación de encierro al nivel de la calle. Pero si pudieras elevarte, arriba está el espacio abierto y los superhéroes vuelan sobre la ciudad, en el cielo abierto. Si no colocas a Spider-Man en una posición en la que nadie más podría estar, contemplando esos cañones desde lo alto, con los edificios subiendo hacia ti, entonces no estás utilizando bien a Spider-Man. Si lo dibujas de pie en el suelo, estás desperdiciando a Spider-Man. Tiene que estar agarrado a una pared o sobre la ciudad, mirando hacia abajo en perspectiva. Tienes que aprovechar el personaje al máximo. Cada vez que hago Spider-Man, intento que sus pies toquen el suelo lo menos posible. Lo cuelgo boca abajo encaramado a una pared. Lo hago balancearse cabeza abajo. Es uno de los trucos. Se supone que las ciudades como Nueva York representan los mayores logros de la humanidad hasta la fecha. Por tanto, ahí es donde va a ocurrir casi todo. Así, el papel de la ciudad es proporcionar al superhéroe el entorno donde puede tener su máximo efecto. Mientras que si pones a Batman en mi pueblo, Lubbock, Texas, allí no va a tener gran cosa que hacer.
Va a tener que ir por ahí buscando algún paleto que sacudir. No tiene mucho sentido coger a personajes como estos, héroes urbanos, y sacarlos de la sociedad urbana desarrollada en la que vivimos. Los superhéroes están fuera de lugar cuando los llevas al campo. Se piensa en Estados Unidos como en el gran experimento. Y hay una conexión entre eso y los superhéroes. Una conexión muy fuerte. Si estoy en Estados Unidos, puedo ser cualquier cosa. Congresista, puedo ser presidente, puedo ser cualquier cosa. Eso es muy optimista, muy heroico y muy idealista y muy tonto. Todo a la vez. Todo junto. Y si tienes esos ideales, puedes creer en grandes cosas, en utopías, y no importa si no se realizan. Sigues pudiendo creer en ellas. Sigues teniendo ese potencial. Puedes decir, hicieron este gran experimento y funcionó. Mira lo bien que funcionó. Creo que a la gente le gustan los superhéroes, en el mejor sentido de la palabra. Si pensamos en Estados Unidos, la democracia y el nivel de verdad, de justicia, no tanto del estilo americano, sino de la libertad de expresión, eso detuvo el totalitarismo. Hablamos de la decencia y el bien, y de que el bien triunfará. Creo que como niños necesitamos eso. Como niños no entendemos en absoluto el gris, lo cual es extraño, porque si piensas en un país entero al que no le gustan los grises, sino que prefiere entendérselas con el blanco y el negro, eso casi suena como un país lleno de niños, por desgracia. Supongo que es un reflejo de cómo le gustaría ser a la sociedad americana. Pero me gustaría pensar que también es un reflejo de lo que quiere cualquier sociedad, tanto si es europea como si es asiática o africana. Creo que en esencia la gente es buena, que todo el mundo quiere que el bueno triunfe sobre el malo. Creo que por eso todas estas películas y estos cómics tienen éxito en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. ¿Cuál es actualmente el personaje más popular de las tiras cómicas de los periódicos? Me rindo. Es Superman. ¿Quieres decir que nuestro invitado de hoy es Superman? No, no es Superman. Nuestro invitado de esta noche es el hombre que creó a Superman. Ha escrito todas las aventuras de Superman desde que este ídolo de masas hizo su primera aparición pública. Es el señor Jerry Siegel. Buenas noches, señor Siegel. Buenas noches. Así que usted es el hombre que hay detrás de Superman. No, solo soy uno de ellos. Yo escribo las situaciones y los diálogos. Las tiras las dibuja mi colaborador, Joel Shuster. ¿Qué edad tiene usted? 25 años. ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando juntos usted y el señor Shuster en su Robin Hood de alto voltaje? Empezamos hace unos 8 años, pero Superman solo lleva publicándose 2 años. ¿A qué se debió la demora? Tardamos 6 años en vender Superman. Nos lo rechazaron prácticamente todos los editores de cómics del país. En junio de 1938, el público americano descubre por primera vez el que será el más famoso de sus superhéroes. En la portada del número 1 de Action Comics, Superman levanta un coche solo con sus brazos. Todo un acontecimiento. Recuerdo la primera historia de Superman que se publicó. La primera portada. En la primera portada estaba levantando un coche, lo cual era asombroso. Vamos, ¿quién puede levantar? Dios, si yo pudiera levantar un coche. Y cuando leías la historia, comprender o sentir en aquel momento que aquello era posible, era emocionante. Muy emocionante. Superman, incluso con el dibujo esquemático original, era alguien que yo reconocía. Para mí, estaba vivo.
Eso era lo más emocionante, que un personaje como aquel podía existir. Creo que probablemente por eso fue el superhéroe que tuvo un mayor efecto en mí. Me sentía relacionado con él de alguna forma. Antes de aquello ya había héroes de cómic, pero eran policías, detectives, piratas, vaqueros y ese tipo de cosas. Superman fue el primer superhéroe. Tenía poderes muy superiores a los del resto de los mortales, como decía la introducción de la serie de televisión. Es justamente lo que quieres cuando eres pequeño. Superman. Eso es lo que voy a ser de mayor. Saltar por encima de los edificios. Aquello era completamente nuevo. Viviendo en la actualidad, conocemos a los superhéroes. No nos parecen algo extraño. Pero si lo viviste entonces, parecía la cosa más extraña del mundo, los trajes que llevaban, que volaran y que hicieran todo aquello. No tiene el menor sentido. Y sin embargo, así fue. Y vendieron 1 millón de ejemplares. Alguien me compró 2 ejemplares. Y uno lo guardé en una bolsa de papel encerado para que no se ensuciara. Iba muy por delante de mi tiempo. Y el otro lo calqué hasta atravesar el papel. Lo calcaba una y otra vez con papel vegetal, la figura de Superman. Podría hacerlo dormido. Sí, es Superman. El ídolo absoluto de la joven América, cuyas asombrosas hazañas son responsables de unas ventas mensuales sin precedentes de 800.000 ejemplares de la revista Action Comics y de más de 1.250.000 ejemplares de la revista Superman. Conocido de Maine a California como el héroe del momento, Superman aparece en 248 diarios y suplementos dominicales. Está en el aire 3 veces por semana. Ha vendido licencias a fabricantes de muñecos, juegos, disfraces, gabardinas, puzzles, chicles, dulces, globos e infinidad de otros productos. Y a partir de enero de 1941 aparecerá en una serie de dibujos animados de Paramount que se exhibirá mensualmente en 4.000 cines por todos los Estados Unidos. Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar 12 edificios de un solo salto. Este extraordinario ser llegado del planeta Krypton es el hombre de acero, Superman. Dotado de visión de rayos X, poseedor de una increíble fuerza física, Superman libra una interminable batalla por la verdad y la justicia oculto tras la imagen del tímido periodista Clark Kent. Hay un aspecto de Superman que creo que tiene que ver con el origen judío de sus creadores. Al fin y al cabo es un inmigrante ilegal que llega de un lugar muy lejano. Es un forastero en una tierra extraña. Viene de un planeta donde se supone que todo el mundo es superinteligente. Cambia de nombre cuando llega aquí. Empieza en una granja y después se va a la gran ciudad. Es el clásico patrón de asimilación urbana. Por no hablar de los contrastes entre Clark y Superman. Que Superman sea tan súper y Clark tan súper tímido, tan súper inútil sexualmente con Lois Lane. Es una especie de intelectual. Lleva gafas, es periodista. En los cómics parece como si solo tuviera un traje azul. Es alguien a quien se mira por encima del hombro. Pero el secreto que sabemos, los lectores y los creadores, es que en realidad es Superman. No olvidemos que Superman fue creado por 2 chicos judíos de Cleveland, Ohio. Un héroe como Superman, de otro planeta, de otra cultura, puede conseguir cualquier cosa. Y para 2 chicos judíos de Cleveland, Ohio, ese es un gran ideal por el que luchar. No importa quién seas, incluso aunque vengas de otro planeta, puedes convertirte en Superman. Parece casi perfecto que los 2 creadores fueran 2 chicos judíos de Cleveland, Ohio. Lo que ocurrió inmediatamente fue que aparecieron otros superhéroes.
Fue una auténtica explosión en todo el mercado americano. Batman siguió a Superman, Wonder Woman, Flash, Zatra el Mago y Hawkman, todos con orígenes e historias terribles que los convertían en iconos. El Capitán Marvel, el Príncipe Submarino, todos aquellos, todo ocurrió en 2 años, en 3 años en total, e inundó el mercado. Estados Unidos había descubierto un medio. Superman es una especie de dios de los cielos. Es un tipo de personaje que habita en los cielos. Superman es ligero. Es el sueño del inmigrante. Se alza desde sus orígenes y vuela sobre la ciudad. Es un superhéroe. Mientras que Batman es una figura mucho más oscura. Superman y Batman vienen a representar 2 caras diferentes de la psique. Y se ve claramente. Los directores de cine lo han captado. Si ves las películas de Superman y de Batman, si las ves en el cine, ni siquiera tienes que mirar a la pantalla. Puedes dar la espalda a la pantalla y mirar la sala de cine. Cuando están proyectando una película de Superman, la sala está llena de luz. Hay un cielo azul brillante, su casa, su fortaleza perdida en el Ártico, todo nieve, cristal, todo es brillante y luminoso. En una película de Batman, si llegas tarde no vas a poder encontrar tu butaca. Apenas hay luz en la sala, está muy oscuro. Así que Superman y Batman son 2 lados opuestos de la psique. Angel of death awaits. I want you. Can't be too careful with all those weirdos around. Batman es el espíritu vengador, alguien que ha sufrido una injusticia, que quiere reparar algo que ha ocurrido a su familia. Superman es más una especie de Moisés, una figura que ha venido para guiarnos hacia un futuro mejor. Creo que esos son los personajes que se elevan sobre los demás. Todos los años aparecen muchos, pero estos son los que se elevan, los que han permanecido. Los que apelan más al espíritu humano que tenemos dentro, supongo. Cuando el dibujante de Batman, Bob Kane, creó su personaje, apenas tenía 22 años. Este personaje, que pronto sería considerado como el mejor detective del mundo, entraba en guerra con la mafia tras la muerte de sus padres. Al igual que su predecesor Superman, el Caballero de la Noche iba a imponerse desde su primera aparición en el número 27 de Detective Comics en mayo de 1939. Si lo piensas bien, era la única salida que tenían los niños entonces. El cómic era la salida, no había televisión. Había radio, pero no televisión. El cine era caro, salía caro en aquellos tiempos ir a ver una película. Y los cómics costaban 10 centavos. Eran lo bastante baratos, supongo. Aquella era la salida. Toda generación necesita una salida de una forma u otra, y la de aquella generación fueron los cómics.
Entre los artistas más originales que trabajaban en el mundo del cómic en aquella época, el equipo formado por Joe Simon y Jack Kirby ocupan un lugar muy especial. Instalados en el mismo estudio, los dos dibujantes emprenden una colaboración que durará cerca de 20 años. Crean numerosos superhéroes como Sandman o como el famosísimo Capitán América en marzo de 1941. Más que un héroe, este último se convertirá en un gran símbolo, en la encarnación de todo un país. En aquellos días y también ahora, a lo largo de toda nuestra carrera, hemos estado haciendo cómics y pensando en nuevos cómics. Todo el mundo intenta, como ahora en el cine, todo el mundo busca el siguiente gran éxito y lo intentas una y otra vez y de vez en cuando das en la diana. Simon y Kirby fueron el primer gran equipo creativo que trascendió más allá de un personaje individual. Siegel y Shuster eran un gran equipo por Superman, pero Simon y Kirby eran un gran equipo por Simon y Kirby. Y todos pensábamos en el negocio que ellos eran los que creaban estrellas, los que creaban éxitos, y los que hacían los trabajos más interesantes, fueran donde fueran, aun cambiando de editorial. Eran como la aristocracia del mundo del cómic, y eran en los que todos buscábamos la última tendencia. Y cuando trabajaron para Timely Comics, hicieron 10 números del Capitán América, se fueron, y los artistas que tomaron el relevo se pasaron los 5 o 6 años siguientes imitando a Simon y Kirby en el Capitán América, imitando el trabajo sin pulir desde el que Simon y Kirby siguieron evolucionando. Aquella misma noche, cuando el Capitán América vuelve a convertirse en Steve Rogers, recuerda a su enemigo mortal muchos años atrás. Y mientras intenta dormir, no consigue olvidar el rostro más odiado y diabólico de todos: la Calavera Roja. You fool! The final battle has not been fought. The fruits of victory shall be mine. En sus recuerdos, Steve Rogers retrocede un fatídico día 20 años atrás, cuando libró la última batalla contra la Calavera Roja en su búnker secreto. Destroy him, don't let him get away. He can't escape me now, not when I've come so close. Stop him, you fools! Cursed shield! Bullets have no effect on it! You will never win! You cannot destroy my plan! This will do it! I'll finish you off with this simple hand grenade! I've got to stop him from throwing that grenade. El Capitán América fue concebido como la realización de los deseos del que quiere ir a combatir en la guerra. No quiero ser un simple soldado de a pie, sino el que se lanza en paracaídas en Alemania y les da una buena paliza a las tropas de asalto y luego va y captura a Hitler. Indudablemente era un icono viviente o una extensión del espíritu patriótico americano de la época. Pensé que necesitábamos un villano. Los villanos eran muy populares entonces. Bob Kane tenía unos villanos muy buenos en sus cómics de Batman. Se me ocurrió que nosotros podíamos tener un villano de verdad, un villano real, y pensé, ¿cuál es el hombre más odiado de Occidente? Y ese era Adolf Hitler. Así que el Capitán América empezó con Hitler como villano. Y le dimos un claro tono cómico. Y el Capitán América resultó ser el adversario ideal de Adolf Hitler. Allá por los años 40, cuando se crearon la mayoría de estos personajes, de hecho había un gran villano en el mundo real que podíamos caricaturizar, que podíamos utilizar en los cómics, y podíamos hacer que personajes como Linterna Verde o el Espectro fueran y le pegaran literalmente una paliza a Hitler y pelearan contra soldados con un uniforme real de una nación real y hacerlo sin el menor problema. Sacaban revistas utilizando a los personajes, enfrentándolos a los alemanes para vender bonos de guerra en realidad. Se utilizaban los personajes para esos fines. Desde luego sé que se hacía. Y según parece funcionó muy bien. Hubo bastante de eso. De hecho me acuerdo de un gran cartel de Superman con el águila en el brazo. ¿No se acuerda? Compra bonos de guerra. Hicieron muchos trabajos para el gobierno.
No se trataba tanto de salvar el mundo como de patriotismo. Estábamos en guerra. El ejército y la marina estaban combatiendo. Chicos, hijos, hijas y padres, todos estábamos involucrados en esto. De modo que poner a los superhéroes en aquellas historias no significaba que fuéramos a salvar el mundo, sino a los nuestros. Y creo que ese fue el efecto principal, o al menos así lo viví yo. La industria del cómic en los años 40 recibió el impulso de la Segunda Guerra Mundial. Había un enemigo común en el mundo y todos los superhéroes se unieron para combatir a la Alemania nazi. En los años 50 se nos criticó. La industria del cómic fue muy criticada por lo que se consideró exceso de celo nacionalista en los villanos comunistas. Lo llamábamos la amenaza roja. Y todo venía de la cruzada del senador Joe McCarthy en el Congreso contra la amenaza roja, contra los comunistas. Un rojo debajo de cada cama, antes muerto que rojo. Y pensábamos que esos iban a ser los nuevos villanos contra los que combatirían los héroes patrióticos americanos. Hay diferentes estudiosos que dicen que la Guerra Fría entró en la psique de los Estados Unidos de forma subterránea. Hay muchos autores que dicen que las películas de terror de los 50 en realidad representaban los peligros de la amenaza roja. Siempre tratan de ataques de otro planeta o de seres del espacio exterior. El clásico es la invasión de los ultracuerpos, donde las mentes de los buenos ciudadanos americanos son dominadas por los alienígenas. Es claramente una metáfora de lo que se llamaba el lavado de cerebro comunista. Si recuerdas cuando los americanos atacaban a los comunistas, qué divertido. También se atacó a los cómics. De alguna manera se estableció una conexión entre los cómics y el crimen. Los cómics desafiaban a la autoridad, los cómics y la violencia. Había entonces un senador, se llamaba Kifafa, que quería ser presidente y necesitaba un tema para hacerse famoso. Y eligió los cómics. Creo que igual que se critica hoy al cine, la violencia hace daño a los niños. Y echó la culpa a los cómics del problema. Nos atacaban por todas partes, en la radio, en la prensa, los periódicos, todo el mundo nos atacaba. Y este Kifafa decía, los cómics están matando niños y cosas así. Fueron tiempos muy malos. Se han contado 422 cómics o títulos de cómics diferentes en los kioscos en marzo de 1954.
De estos, aproximadamente una cuarta parte eran de temática criminal y de terror. ¿Hasta qué punto diría usted que estos cómics atraen a la infancia en mayor o menor grado que las inofensivas tiras cómicas que todos conocemos? Se venden 20 millones al mes, senador. Así es, 20 millones al mes solo de estos, de temática criminal y de terror. Hubo un psicólogo en concreto, el Dr. Frederick Wertham, que publicó un libro en 1954, La seducción de los inocentes, en el que utilizaba la teoría psicoanalítica para afirmar que los cómics estaban corrompiendo a la juventud, que fomentaban la violencia. Argumentaba que Batman y Robin vivían una fantasía homosexual y toda una serie de teorías sobre el efecto corruptor de los cómics, la marihuana de la guardería. Y consiguieron implantar el miedo en todo el país. Los distribuidores empezaron a rechazar los cómics y parecía que esta industria no iba a ser capaz de sobrevivir. Así que los directores se reunieron y decidieron redactar un código de autocontrol, con la esperanza de que aquello apaciguara a la gente. Y revisaban cada página, revisaban cada viñeta y quitaban todo lo que consideraban irresponsable, lo que no les gustaba. Teníamos que cumplir las normas del código y lo hacíamos. No se podía mostrar nada de sangre, sexo. Había que tener mucho cuidado con el sexo. Los delitos tenían que ser muy leves, podían ser robos, y había que tener mucho cuidado con las armas, lo que hacías con las armas. En aquel momento los cómics estaban tan castigados, eran tan atacados por el material que sacaban, bueno o malo, fuera el material que fuera, que acabó afectando a todo el mundo. A los editores, a los distribuidores, afectó a todos los que intervenían en la cadena. Y si aquel emblema del código del cómic no estaba en la portada, la revista no se distribuía. La industria del cómic luchaba por sobrevivir esperando algo como una nueva tendencia. DC Comics lanzó una revista llamada Showcase, en la que intentaba probar nuevas ideas. Pero esto lo que venía a decir es, no sabemos qué publicar. Intentaron un poco de todo, hicieron cómics sobre estrellas de la tele en plan dibujos animados, con la esperanza de que algo funcionara y les mostrara una nueva dirección. Se aparcaron los superhéroes, excepto Batman, Superman y Wonder Woman, los únicos superhéroes limpios que quedaban. Así que en Estados Unidos, yo como estudiante de arte que quería ser dibujante de cómics, crecí en un vacío de cómics que se morían. Se marchitaban y morían y desaparecían. Los héroes de mi juventud estaban desapareciendo. Entonces en DC Comics decidieron sacar The Flash y sacaron también Linterna Verde. Y aquellos de nosotros que estábamos pendientes de todo, porque éramos como esponjas, vimos cómo empezaban a reaparecer los superhéroes. Y no nos lo podíamos creer. Aquello no podía estar pasando. Pero eran superhéroes muy limpios, como Superman, muy educados y muy guapos. Solo combatían a tipos muy malos y a alienígenas del espacio. Pero era un principio, quizá el principio del retorno de los cómics.
Recuperaron a The Flash en una versión más moderna editada por Julia Schwartz y hecha por John Broome, Bob Kenneth y Carmine Infantino. Y aquello empezó a enganchar, pero tampoco mostraba una tendencia clara. Y entonces salió el primer número de Los Cuatro Fantásticos y la industria entera cambió. Aquel fue un cómic que marcó un hito, que de repente decía a los lectores: ha amanecido una nueva era. Es un buen momento para empezar a leer cómics otra vez porque estamos haciendo algo diferente. La aparición de Los Cuatro Fantásticos en 1961 determina el principio de la colaboración del dibujante Jack Kirby con el guionista Stan Lee, recientemente nombrado director editorial en la Timely Comics. Este dúo hará revivir para la editorial los grandes héroes de la Edad de Oro, al tiempo que recreará toda una pléyade de nuevos personajes formidablemente populares, desde el increíble Hulk al equipo de X-Men. Se vendieron muy bien. Entonces me dije, hemos creado un nuevo tipo de historias y tenemos un nuevo grupo de aficionados. Y pensé, vamos a darle un nuevo nombre a la compañía. Y la llamé Marvel Comics. Y así fue como ocurrió. La primera vez que vi un cómic de Marvel fue una bocanada de aire fresco, un enfoque diferente. Era más vivo, más ágil, con más color. Y los personajes no se tomaban a sí mismos demasiado en serio. A los personajes de Marvel les pasaba de todo, y quizá fuera consecuencia de que todos eran mutantes de alguna clase y no superhéroes. Pero sus aventuras eran más divertidas. Los aficionados se encontraban con estos personajes y veían una diferencia. ¿Cuál era esa diferencia? Bueno, DC Comics presentaba nuevos héroes americanos, resplandecientes, guapos, que hacían buenas obras. Marvel Comics convertía a los monstruos en héroes. Y de repente era una clase completamente diferente de superhéroe. Eso no significa, desde mi punto de vista, que los cómics de DC no fueran importantes. Simplemente es una nueva forma de concebir a los héroes. Easy. That's it. Nobody's gonna hurt you. It's okay. It's okay. That's it. Can you understand me? Can you understand me? Can you speak? La mayoría de los superhéroes que habían aparecido a finales de los 50 y principios de los 60 tenían unos orígenes poco serios. Eran producto de accidentes o errores nucleares. Habían sido creados por los rayos gamma, por gente que no sabía muy bien lo que eran. Pero quedaba muy bien en la historia. Y en aquel momento los medios bombardeaban a la gente con noticias sobre pruebas, experimentos y accidentes nucleares. Y la gente aceptaba la idea. Sí, claro, supongo que los rayos gamma también pueden crear superhéroes. Lo que eran Los Cuatro Fantásticos era un cómic de monstruos. Tenías a 4 personas que subían al espacio, recibían una descarga de rayos cósmicos y uno de ellos volvía convertido en monstruo. Otro volvía con la habilidad de incendiarse. Otra volvía pudiendo crear campos de fuerza y hacerse invisible. Y otro regresaba siendo capaz de estirarse. Desde el punto de vista de Marvel Timely, aquello eran 4 monstruos, y eran 4 monstruos que se convertían en héroes.
La gente siempre se preguntaba quién hacía qué en el equipo de Stan Lee y Jack Kirby. Yo trabajé con Stan y trabajé con Jack, y descubrí que ni siquiera ellos lo tenían muy claro. Evidentemente Jack hacía los dibujos y Stan hacía los diálogos. Los conceptos, las ideas básicas, los argumentos, las filosofías subyacentes de los personajes eran de los dos, y no siempre de quien uno se imaginaba. La gente suele pensar que Jack aportaba las visiones cósmicas y Stan ideaba los rasgos humanos y las personalidades. Y lo que yo descubrí en algunos casos era exactamente lo contrario. Al principio yo le daba todos los detalles de cómo debía ser la historia. Pero después de muy poco tiempo, solo hablábamos 5 o 10 minutos. Yo le decía quién quería que fuera el villano y cuál quería que fuera el problema o la amenaza. Y entonces dejaba a Jack que lo dibujara como le diera la gana. Él añadía lo que quería a la historia con sus ilustraciones. Y entonces me daba los dibujos y yo añadía los diálogos y los textos. Así que era una auténtica colaboración. Los dos trabajábamos en aquellas historias. La síntesis de estos dos creadores produjo un número asombroso de personajes y escenarios realmente fantásticos. Creo que Stan y Jack crearon un método de trabajo, una especie de método Marvel, en el que el guionista escribía un argumento, a continuación el dibujante interpretaba libremente ese argumento y finalmente el guionista lo reescribía. La mitad de la industria sigue utilizando ese sistema hoy en día. Además de formar este dúo, Stan Lee colabora paralelamente con muchos otros dibujantes y guionistas de talento en el seno de la Marvel Comics. Mary Severin, Steve Ditko, John Buscema, Roy Thomas, Jim Collan, John Romita e incluso Neil Adams. Cada uno de ellos aporta aquí su personalidad y el equipo así constituido ofrece un conjunto de gran riqueza. Daredevil, Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man... Las nuevas series se multiplican. Stan Lee adapta el guión al universo de sus jóvenes lectores y rápidamente los adolescentes de los años 60 se sienten implicados por los problemas de identidad o de integración en la sociedad de estos héroes tan diferentes. Me gusta pensar que la principal diferencia entre los personajes que creamos en Marvel y los que habían existido hasta entonces es que estos eran un poco unidimensionales. No sabías nada de ellos, salvo cuál era su poder, y sabías quién era el villano, y solo les veías combatir. Yo intenté hacer nuestros personajes de modo que su vida personal fuera tan interesante como sus aventuras. Stan dio un enfoque totalmente diferente a los superhéroes. Y además rompía la monotonía de las escenas de lucha. A veces en los cómics de superhéroes había 10 páginas seguidas de lucha y acababa siendo aburrido. Pero él las mezcló con la vida personal. Todo eso le daba una mayor dimensión. Por ejemplo, a los Cuatro Fantásticos les dio personalidades conflictivas y por ello discutían constantemente. Y además creó la relación amorosa entre dos de los personajes. Eso es el genuino Stan Lee. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored,
Action is his reward to him. Life is a great big hang-up. Wherever there's a hang-up, you'll find a Spider-Man. Creo que probablemente Spider-Man ha resultado ser el más realista de todos nuestros personajes. En primer lugar, por lo que yo sé, nunca había habido un superhéroe adolescente. Los adolescentes siempre habían sido ayudantes de un héroe, pero esta vez quería que el adolescente fuera el héroe. Y dado que era un adolescente, intenté que tuviera todos los problemas que tienen la mayoría de ellos. Le preocupa el dinero, le preocupa su familia, le preocupa conseguir citas con chicas. Seguramente Spider-Man es el menos extravagante de los grandes superhéroes. No es invulnerable como Superman. No es una figura oscura como Batman. Parece un chico más o menos normal, con sus problemas de ansiedad, a quien le vendría bien una novia. Spider-Man necesita claramente compañía femenina. Lo crió su tía May. No está seguro de sí mismo y necesita que le reconforten porque sus dudas existenciales le afectan como no afectan a los demás superhéroes. Estos son tan súper que es difícil identificarse humanamente con ellos. Lo que hizo Stan Lee fue crear unos personajes que, aunque tenían poderes sobrehumanos, se parecían mucho a nosotros, a mí y a todo el mundo. Todos tenemos talones de Aquiles. Todos tenemos en nuestra vida problemas que intentamos resolver o de los que intentamos huir. Y eso fue lo que hizo Stan. Esa era la genialidad del universo Marvel cuando apareció. Los personajes se asemejaban a nosotros. Aunque eran seres casi míticos con aquellos trajes, siempre estaba pasando algo más detrás de la máscara. You know, I just realized that I don't know much about you. How did you and Murdoch first join forces? It's unfortunate that we masked men must hide so much from the world. But there is one thing you do need to know. Behind this mask is the face of a friend. And a lifelong partner in your war against Kingpin. Thanks. Goodbye, Daredevil. Don't worry, I'm going to fight the Kingpin to the bitter end. So help me. Stan suele obligar a los artistas a usar su habilidad para escribir una historia. Y luego lo utiliza, lo cual le ahorra tiempo. Una de sus mejores ideas fue utilizar el argumento en lugar del guión. Te daba un argumento, lo que nos obligaba a la gente como yo, como John Buscema y Jim Collan, a ejercitar nuestra habilidad para contar una historia. Siempre le entusiasmaba. Miraba tus páginas, las examinaba con atención y generalmente los comentarios eran muy positivos. Nos decía que vistiéramos a la gente con ropa de aquella época, que los jóvenes fueran vestidos como vestían los jóvenes entonces cuando iban a clase o a trabajar. Decía que lo peor que se podía hacer es que pareciera un cómic dibujado hace 10 años atrás. Así que estábamos muy pendientes de mantenernos al día. Estábamos reflejando aquella época. De modo que cuando se introdujo el contenido social en los 60, no fue una casualidad. Fue porque Stan nos pedía que reflejáramos la vida diaria. Y cuando Vietnam se convirtió en un problema, mostramos problemas en la universidad. Estudiantes radicales. Hicimos cosas muy interesantes. Stan tenía claro que era vital reflejar la actualidad. En una ocasión, acabo de acordarme, recibí una carta de Washington, D.C., del Departamento de Salud, Educación y Bienestar.
Y me decían que debido al gran problema de drogas que tenía el país, me agradecerían que hiciera algún tipo de historia de Spider-Man que hablara a los lectores de los peligros de la drogadicción. A mí nunca me ha gustado sermonear, pero metí una pequeña secuencia en una historia, una pequeña parte, en la que un amigo de Spider-Man había tomado... Yo tampoco sé mucho de drogas. Había tomado algo y le había hecho pensar que era un pájaro y que podía volar. Estaba en lo alto de un edificio y Spider-Man intentaba convencerle de que bajara. Y eso era todo. Pero cuando enviamos la revista a la revisión del código, nos lo devolvieron diciendo, no se puede publicar. Y yo dije, ¿por qué? Y dijeron, no está permitido utilizar drogas en las historias. Y yo dije, pero esta es una historia antidroga. Intenta enseñar a los jóvenes que tomar drogas es peligroso. No, lo sentimos, no puede ser. Pero me lo ha pedido un departamento del gobierno de los Estados Unidos. Lo sentimos, no puede ser. Y al final pensé, al cuerno, y publiqué la historia de todas formas. Y no puse el sello del código en la portada. Así que no decía, aprobado por la autoridad del cómic, o lo que fuera. Cuando sacábamos drogas, no hacíamos un documental sobre drogas. Mostrábamos un drama humano, cómo afectaban las drogas al carácter. E hicimos lo que hacíamos siempre. Envolvíamos la píldora en miel y dábamos primero el entretenimiento y después el mensaje. La mayor parte de los superhéroes creados por Stan Lee han continuado siendo extraordinariamente populares. Publicados hoy en día en cerca de 75 países y traducidos a 25 lenguas, todavía gozan de un auténtico éxito. Una de las innovaciones capitales de Marvel Comics fue la atribución de superpoderes a los supervillanos. Antes de ellos, los héroes combatían esencialmente con los sabios locos, gángsters, robots y monstruos venidos del espacio. Los villanos de Marvel eran superpoderosos, antítesis perfectas de los héroes constituidas como dobles en negativo. El mal aceptado como alter ego indispensable del bien. I made your shackles out of indestructible titanium too, eh? Justice will be served, and all of you will suffer for your crimes against Norman Osborn. For justice is blind no longer! All you megalomaniacs have such a weird sense of humor. En muchos aspectos, el supervillano es casi idéntico al héroe. Han seguido caminos similares en la vida. La diferencia entre el villano y el héroe es que el villano dio un paso en la dirección equivocada. Cuanto más puedas acercar el villano al héroe, más eficaz será ese villano. Y si te soy sincero, en realidad lo que hace un buen cómic, lo que hace la historia, es el villano. Se tarda poco tiempo en crear un héroe. Vale, ya has creado el héroe, ya tienes al héroe, está listo. Pero los villanos, tienes que trabajar en ellos todo el tiempo. Cada mes tiene que haber uno nuevo. O si rescatas a alguno antiguo, tienes que darle un nuevo enfoque. Tiene que haber algo nuevo que quiera hacer. Y tiene que hacerlo de una forma diferente. Así que me he pasado la mayor parte del tiempo trabajando en los villanos. Un héroe solo es un buen héroe si su villano es un buen villano.
La esencia de los cómics y de todos los héroes es que los villanos tienen que ser dignos de ellos. Así que cuantos más héroes se creaban, más villanos aparecían. Es la naturaleza del cómic. Y el héroe más triste es el que no tiene buenos villanos. Si lo piensas, ¿qué personajes te gustan? A mí me gusta Batman porque tiene buenos villanos. Es el yin-yang. Los dos deben tener fuerza. De hecho, creo que es más difícil crear un buen villano que un buen héroe. Un buen villano tiene que ser muy creíble, pero también muy malvado, y además tiene que provocar cierta empatía. No puede ser completamente distante. Es decir, creo que cuanta más gente se identifique con el villano, pero piense, yo no haría eso, mejor es el personaje que has creado. Si pensamos en los universos que han desarrollado desde hace 40 años Marvel y DC, se podrían contar con los dedos de una mano el total de grandes villanos. The Catwoman. The Joker. The Penguin. The Riddler. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrills. Who is this meddlesome fool who fights for them? Unless, of course, they can't fight for themselves. Of course. My bomb. The radiation. They've lost their powers. Finally, Reed Richards. On a silver platter. El Doctor Muerte era un personaje con el que Stan Lee podía mostrar su gran talento. Lo convirtió en un gran villano. Victor Von Doom era un científico, pero una explosión le destroza la cara. Era como el fantasma de la ópera que se pone una máscara de hierro. ¿Cómo no te va a gustar un personaje así? El Doctor Muerte es probablemente el mejor de los villanos, aunque quizá Galactus es aún más grande. Piensa en el tamaño de Galactus, piensa en el poder de Galactus. Solo a Jack Kirby y Stan Lee se les podía haber ocurrido algo así. Una persona que devora planetas. A mí no se me habría ocurrido algo así ni en sueños. Es totalmente increíble. Y además tiene a Estela Plateada vagando por el espacio en busca de planetas para que los devore su señor. Es un personaje absolutamente extraño y maravilloso. La imaginación de Jack Kirby es única. Era tan creativo que tiraba a la papelera más ideas de las que la mayoría puede tener en toda una vida, si es que alguna vez tiró algo a la papelera. Pero estoy seguro de que se le olvidaron más buenas ideas de las que la mayoría de la gente ha tenido. Creo que eso es Jack Kirby, la mayor fuerza creativa que he visto jamás. En cuanto a superhéroes de cómics, era un genio. Y en mi opinión revolucionó los cómics de superhéroes. Todos aprendimos de Jack. Y me da igual lo que diga la gente. Todos los que hoy continúan trabajando han aprendido de Jack. Todos recibimos algo de él.
Jack era muy prolífico, era muy diferente. Era el único artista que he conocido que empezaba por arriba sin hacer ningún boceto. Empezaba con una línea y terminaba el dibujo, lo cual es increíble. Yo no podría hacer algo así. Y era tremendamente rápido. Jack era muy diferente. Creo que es algo que comprendes con el tiempo de la gente más brillante, que son diferentes, que sobresalen entre la multitud. Y desde luego Jack sobresalía. Cuando volvías una página te explotaba en la cara. Sus dibujos. Era la tensión que había en cada viñeta. Todo, las expresiones. Y podías sentir la energía que tenía cada página que dibujaba. Todo. Podías criticarlo, decir que las manos estaban mal, la cabeza, quizá que la nariz era demasiado pequeña, cosas así, no importa. Era capaz de contar una historia como nadie. Había cierta nobleza en todos los personajes de Jack. Tenía una visión muy positiva de la humanidad. De hecho, discutió varias veces con otros guionistas y dibujantes de cómics que tenían una imagen mucho más negativa de la humanidad. Creo que una de las razones de que Jack fuera tan bueno haciendo superhéroes es que cuando alcanzaban sus momentos culminantes de heroísmo, eran seres realmente hermosos, bien dibujados, fuertes, vitales, y tenían una energía inmensa. Todo lo que dibujaba Jack tenía energía, pero sobre todo sus héroes, en sus momentos de máximo heroísmo. A decir verdad, si te han influido en algo los cómics, si has estado leyendo y dibujando cómics en los últimos 30 o 40 años, en alguna medida te ha influido la contribución de Jack a los cómics. Y Jack es el creador de cientos de personajes. Fundamentalmente creó a los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, Iron Man, Hulk, los X-Men, The Demon. La lista es interminable. Él creó más superhéroes de los que nadie ha creado jamás. Y acabó siendo la persona más influyente del mundo de los cómics norteamericanos. Los superhéroes de los cómics americanos han sabido evolucionar, adaptarse, crecer. Han conocido nuevas aventuras regularmente. Algunos de ellos, incluso medio siglo después de su creación. A pesar de la creación de nuevos personajes, estos continúan vivos en el imaginario de los artistas más jóvenes, enriqueciendo su universo y aportando en él una visión moderna, una nueva inspiración. Los herederos de Siegel y Shuster, Bob Kane y Jack Kirby se llaman Bill Sienkiewicz, Dave Gibbons y Alex Ross. Estos personajes se han elevado a la categoría de iconos. No es que hayan ocupado realmente el lugar de mis dioses en sí mismos, pero supongo que si los comparamos con culturas más antiguas, en las que se dedicaba mucho tiempo a pintar retratos de Jesucristo y de los santos, creo que sería ese tipo de sentimiento el que despertaría. Hay el mismo nivel de respeto, pero además está el respeto por lo que buscaban los creadores originales cuando concibieron estos personajes. Siempre he querido hacer un homenaje especial a lo que hicieron estos hombres. En todos los casos de los superhéroes con los que he trabajado, los he vuelto a examinar intentando sacar a la luz el trabajo original del artista. Y quiero que eso me impregne la mente antes de hacer mi reinterpretación. Los héroes de los cómics han sobrevivido durante tanto tiempo porque se reinventan continuamente. En parte se debe a que han alcanzado un estatus mitológico. Los mitos cambian y una de las formas en que cambian es reinventándose. De vez en cuando esta reinvención vuelve a los principios. Se renuevan volviendo a sus orígenes.
Todos los grandes héroes han conocido auténticas revoluciones gráficas, adaptándose constantemente a su época y manteniendo siempre su esencia original. En el caso de Batman, el diseño de Carmine Infantino sucedió al de Bob Kane y al de Dick Sprang, antes de pasarle el relevo a Neal Adams en los años 70. Después vendrá la versión de Frank Miller, de Brian Boland, de decenas de otros. Creo que los mejores personajes de cómic, Superman, Batman, el Capitán Marvel, tienen algo de arquetipos, algo tan sólido que soporta todo tipo de tratamientos radicales o difíciles. Y para mí, desde luego, ha sido muy emocionante poder dibujar sus aventuras y haber escrito en ocasiones las aventuras de personajes que me encantaban cuando era pequeño. Es un poco como jugar con los juguetes de otro niño. Piensas, vaya, qué juguete de Superman más increíble. Puedo hacer que haga esto, ahora está hablando con Lois Lane. O escribir guiones de Joker, por ejemplo, es una oportunidad maravillosa. Y desde luego, nunca he soñado con Superman o Batman. Pero siento casi como si fuera un sueño, que los conozco, que los reconocería. Cuando te pones a escribir cosas para Superman o Batman, sabes lo que dirían, sabes cómo se comportarían, o se te ocurre algo y piensas, no, Superman nunca haría eso. En realidad es como si tuvieran existencia propia. I'm a woman. Sorry. Gotta fly! Meow. Es complicado hablar de personajes con los que han crecido diferentes generaciones y que son propiedad de una gran compañía. Puedes ir y hacer una historia fabulosa de Batman, pero seguirá siendo propiedad de la compañía. Si eso no te importa, es una forma genial de trabajar. Ha habido generaciones de guionistas y dibujantes de cómics que se mueren por la oportunidad de hacer eso mismo. Quiero hacer algo de Superman. Tengo una historia de Superman que me muero por contar, o tengo una historia de Joker o de Aquaman, de quien sea. Y está muy bien, si estás dispuesto a trabajar en esas condiciones, bienvenido, adelante. Pero el inconveniente es que los cómics siguen evolucionando. Puedes incorporarte al circo un tiempo, pero el circo seguirá adelante y entonces o te vas con él o él se va sin ti. Y al final sé que por mucho que me guste Batman o cualquiera de los personajes de su mundo, incluso algunos personajes que he creado para su mundo, al final tengo que decirles adiós y volver a mis personajes, porque aquellos personajes no son míos. Estoy con ellos un tiempo, me divierto y me despido de ellos. Por encima de todo, estamos en un negocio. La industria del cómic es un negocio. Y para mantener el interés de los lectores y que quieran leer tu material, tienes que darles cosas nuevas. Creo que lo que busca realmente el lector que coge un cómic es ver algo diferente, leer algo diferente. Si ya saben lo que pueden esperar de una entrega a la siguiente, entonces has perdido un lector. Al cambiar, al poner a otro artista a trabajar, eso ya aporta una variación al personaje, le da un tipo diferente de historia. Haces que muera, que vuelva a vivir, lo haces renacer, le haces volar, le das otro talón de Aquiles, lo conviertes en cualquier cosa con tal de que sea diferente a lo anterior. Y eso es lo que se intenta, y eso es lo que tenemos que hacer como negocio. As a business.
La habilidad de contar una historia es diferente de la de dibujar en sí. Así que cuando componemos historias, y cuando yo compongo una historia, intento crear algo que resulte emocionante pero que no sea confuso, algo que sea dinámico, pero no excesivamente recargado. En los viejos tiempos tenían una forma bastante típica de contar una historia, 3 tiras, con 2 o 3 viñetas por tira, para tener un total de unas 6 o 7 viñetas, y a continuación una página póster. Esto se hacía muy habitualmente. Creo que en los 70, con la llegada de la contracultura, se hacen cosas más dinámicas gráficamente en publicidad, en ilustración. Empieza a haber gente que cambia cosas. Una mano que entra desde un lado. 3 viñetas seguidas de arriba a abajo. Ya no hay 3 tiras. Viñetas en ángulo, personajes que se reflejan en el pomo de una puerta, escenas en las que ves un edificio reflejado en unas gafas. No te lo muestran directamente. Y por otro lado, en los 80 llega la influencia de MTV y vuelve a cambiar la forma de contar historias. Todo cambia. Si ves Natural Born Killers y Lo que el viento se llevó, son técnicas completamente diferentes. Hoy en día los niños y los lectores son más agudos porque han crecido con MTV. Han visto este tipo de películas. En los cómics también se refleja eso porque todos formamos parte de la sociedad. Así que ves muchas cosas que antes no se habían visto. Don't you people ever die! Los superhéroes son un fenómeno de nuestra cultura. En primer lugar, son personajes que funcionan bien en el cine porque siempre estamos buscando formas originales y diferentes de hacer películas de acción. Y eso también lo hace más difícil porque los aficionados ya tienen su propia imagen de esos superhéroes. Primero fue un cómic, luego dibujos animados y ahora una película. Pero en este momento no puedes sacar a un personaje vestido de licra amarilla y azul porque no tiene sentido, quedaría raro. Así que los vestimos de negro para que estuvieran camuflados en la noche, en la oscuridad. Y les explicamos a los fans por qué íbamos a hacer esto, para que nos permitieran hacerlo. La fuerza de los X-Men es que llevan ahí unos 35 años, así que tenemos una base de fans adultos que creció con el cómic y otra de fans más jóvenes que los están descubriendo ahora. Los mutantes, los X-Men, son marginados y son malentendidos. Es una cuestión de prejuicios, sí. Los X-Men, bueno, el mundo los teme y los odia. Eso les da a los personajes cierta accesibilidad. Cuando los X-Men crecen, cuando llegan a la pubertad, es cuando se hacen evidentes sus poderes. La pubertad es muy difícil para todos, porque a tu cuerpo le pasan cosas de repente que no comprendes. Lo mismo le pasa a los mutantes. De pronto hacen así y lanzan un rayo y es difícil asimilarlo. Por eso te identificas con ellos. We need to talk. You see, you and I have something in common. Batman. To destroy Batman, we must first turn him into what he hates the most. Namely, us. Maybe this isn't a good time to mention this, but my license has expired! Es indiscutible que estos directores increíblemente dotados, Spielberg, Lucas, Barton, rinden homenaje a los cómics en sus películas, bien directamente adaptando un personaje de cómic o buscando en los cómics cierta técnica de estilo o una forma de visualización, o bien estudiando la composición de las viñetas de cómic o simplemente la imaginación. The
The time has come to punish all the Batman! Batman era uno de los pocos cómics que desde un principio tenía una gama de colores más oscura. Y eso me gustaba. Creo que era probablemente mi cómic favorito con diferencia. Me identificaba con esa soledad y esa cualidad de aislamiento, y por eso creo que era mi personaje de cómic favorito. De ese universo me gustan los personajes duales. Catwoman y Pingüino representan ese lado de animal torturado que tiene el ser humano. El universo de Batman, como cualquier gran mito, conecta con el subconsciente de la gente. Para mí, era el mejor personaje, al igual que sus villanos. Eran los que tenían un perfil psicológico más sólido. Creo que todos ellos hunden sus raíces en la esencia misma de los cómics. Es difícil separar el cómic de superhéroes del fenómeno del marketing de masas. El público de los cómics cada vez es más reducido. Antes podías comprar cómics en cualquier esquina, ahora hay tiendas especializadas. De modo que los cómics se han convertido en un producto más específico, más especializado. Ya no son solo las revistas de cómics, están las películas y las figuras de acción y los libros y los parques temáticos y los pósters. Son enormes campañas de marketing. Por lo que ya no se puede separar el superhéroe de cómic del superhéroe como producto. Spider-Man es un producto con una cantidad increíble de licencias comerciales explotadas. Desde monopatines a zapatillas, comida, Spider-Man está en todas partes. Y una vez más, eso es la prueba de lo maravilloso que era el personaje cuando fue creado. Que tanta gente puede identificarse con el personaje de 1 millón de formas diferentes. Hay aficionados a los videojuegos que nunca leerán un cómic de Spider-Man, pero les encanta el videojuego. Con una violencia más cruda y la aparición de los antihéroes en un universo a veces sangrante, los jóvenes superhéroes ofrecen hoy día el reflejo de un mundo cuya percepción misma del bien y del mal ha evolucionado considerablemente. Creo que nuestros héroes se cuestionan a sí mismos. Y creo que lo más americano de estos personajes es que van cambiando con el país. Cambian con nosotros y nos cambian. Son parte del tejido que da color a lo americano.
y al mismo tiempo son muy comerciales. Creo que ahora falta humor en los cómics, al menos en algunos de ellos. Se están tomando a sí mismos demasiado en serio. Creo que podría contar con los dedos de las manos y los pies, y con los dedos de las manos y los pies de alguien más, todos los personajes que se han transformado en una versión más oscura y descarnada. Ese es para mí uno de los grandes cambios en el cómic, que se han vuelto más oscuros y descarnados. Tengo sentimientos contradictorios. Me alegro de que los cómics ya no sean simplistas, de que la violencia se retrate de una forma más realista. Pero creo que a veces hay problemas con el aspecto gratuito de la violencia. Hacen algo increíblemente violento y a continuación se comportan como si no se dieran cuenta de lo que ha pasado. Todo el mundo está insensibilizado ante lo que pasa a su alrededor. Están cubiertos de sangre y a nadie le molesta. Quizás si los personajes fueran un poco más conscientes de la brutalidad de su mundo, no sería tan extraño ver esa violencia. Creo que ese es el problema que tengo. Con la violencia en sí no tengo ningún problema. Son las reacciones ante la violencia lo que me parece preocupante. Violator 1, Spotty Boy 0. Yeah, 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 yeah. Huh. You've been violated, girly man. Huh? I could have killed you like that. Is that a little more surprise than you wanted? Los cómics siempre han sido divertidos, y creo que al ponerse tan serios, al tomarse a sí mismos tan en serio, están perdiendo algo de lo que los hacía interesantes para los niños. Tengo la sensación de que es algo cíclico, que va y viene. Creo que puede aparecer una nueva tendencia, un nuevo enfoque más ligero. Ahora creo que está cambiando. Hemos pasado por un largo periodo muy oscuro y creo que la gente ya tiene ganas de que sus héroes vuelvan a ser heroicos. Y sabe, creo que eso ha tenido que ver con el clima político que se respira en los Estados Unidos, especialmente en el caso de los cómics. Hemos pasado por una serie de acontecimientos, empezando por el Watergate en los años 70, y nuestros líderes no estuvieron a la altura de lo que esperábamos. Por eso es lógico que viéramos nuestros cómics y a nuestros héroes de papel evolucionar de la misma manera.
La imaginación es una de las cualidades más importantes que tenemos y se debe alimentar. Creo que lo bueno de estas historias de superhéroes es que alimentan la imaginación. Porque cada guionista que crea este tipo de historias está intentando imaginar algo nuevo, algo emocionante, algo que el lector no ha visto nunca. Y quién sabe cómo va a acabar. Muchas veces me dicen, ¿no estás harto de los superhéroes? ¿No están hartos los lectores? ¿Cómo es que no se han hartado? Pero siguen leyéndolos y los están disfrutando las nuevas generaciones. Yo sigo sin entenderlo. Nunca me imaginé que dedicaría toda mi carrera a crear superhéroes. Me parece increíble. Es la mayor sorpresa de mi vida.